Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a los talleres de construedu.com. Quien les habla es el ingeniero de Viajara y en esta oportunidad soy el encargado de presentar a nuestro ingeniero instructor de esta tarde, que será el ingeniero Diego Núñez, cual hablaremos un poquito del procedimiento para el análisis y diseño estructural. Antes de iniciar, a todas las personas que nos están viendo, tanto por todos los canales de transmisión que tenemos, invitarles a seguir la plataforma de Construtecnia de construedu.com y que nos visiten nuestro curso que tenemos y demás información que compartimos, ¿no? Recordarles que el día de mañana tenemos introducción al modelado de estructuras, un tema relacionado al tema de BIM con el arquitecto Gilmar Guzmán. El día viernes tenemos introducción al modelado de sanitarias con el ingeniero Alex Flores. El día sábado tenemos introducción al Lean Construction. Y nada, quedan invitados a todas las personas que están viendo para que podamos seguir compartiendo información, conocimiento referente a la carrera de Ingeniería Civil y a la industria de la construcción. Bueno, a continuación voy a presentar al ingeniero Diego Núñez. El ingeniero tiene bastantes años de vida profesional en el ámbito de estructuras y el día de hoy nos viene a compartir un poco más de su conocimiento específicamente respecto al tema de procedimiento para el análisis y diseño estructural. ¿Ok? Las personas que están en el Zoom, cualquier consulta o duda, por favor, por el chat háganlo y levanten la mano, ¿no? El ingeniero va a ver si va a ser oportuno, si ese rato lo responde, o en su caso, al final hacemos las preguntas. Entonces, sin más que decirle, le doy pase al ingeniero Diego para que empiece su presentación. Ante todo, Ingeniero, muy buenas. buenas tardes, ¿me David, ¿me escucha? escuchan? Bien. Ante todo, buenas tardes. Permítame presentarme. Soy el ingeniero Diego Núñez. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y como lo indicó David Jara, estoy especializándome en la rama de estructuras de nuestra carrera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento para el análisis y diseño estructural. Ingeniero, antes que inicie, ¿podría aumentar un poco más el volumen, por favor? Que no se le escucha mucho. ¿No se me escucha? No, no se le escucha mucho, por favor. A ver, un toque, por favor. Zoom. Hola, hola, ¿no me escuchan bien? Pues estoy con el nivel al máximo, ¿eh? Eh, Ha mejorado un poco, pero no se le escucha del todo, ¿eh? Ahora, Sí, ya está mejor. ya, acá mejor. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ya. Bueno, como decía, estoy especializándome en la rama de estructuras de la carrera y el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos para análisis y diseño estructural, específicamente sobre edificaciones de concreto armado, para lo cual vamos a abocarnos a un diagrama que encontramos en el libro de vulnerabilidad sísmica de edificaciones del ingeniero José Luis Alonso. El ingeniero José Luis Alonso es un ingeniero venezolano que hizo su maestría en la Universidad de Berkeley y nos dejó en su libro un pequeño diagrama para poder hacer, para donde tenemos los fundamentos para el análisis y diseño estructural de edificaciones, en sí de todo tipo de estructuras. Y bueno, empezaremos. Introducción. Bueno, como ven en la diapositiva, que durante muchos años el ser humano se ha dedicado a la construcción de viviendas, puentes, túneles y estructuras en general, y para lo cual hemos hecho uso de los principios del análisis y diseño estructural. Y en cada uno de estos, el diseño de cada una de estas obras fue motivado por el uso que se le daba. Si queríamos viviendas, si queríamos puentes, etc. En esta presentación vamos a analizar las etapas que vienen en el proceso del análisis y diseño estructural de edificaciones. Empezamos. Inicio. Como vemos en el diagrama, tenemos la parte inicial, en la cual el cliente nos pide que le hagamos un diseño estructural, y para lo cual nosotros necesitamos información. Esta información puede ser los planos arquitectónicos, la topografía del terreno, el uso que se le da a la edificación y también, ¿cómo se llama? El estudio geotécnico. ¿Para qué? Para poder ver qué tipo de cimentación va a necesitar. Una vez definido que tengamos los datos y obtengamos los datos, procedemos al siguiente paso, en el cual nosotros definimos los requerimientos del uso del sistema estructural. En esta etapa nosotros definimos el uso que le vamos a dar a la estructura. Por ejemplo, acá vemos si vamos a darle uso de hospitales, bibliotecas,
o cualquier otro uso que le demos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso depende de las cargas a las que le vamos a someter a nuestra estructura. Y como vemos en el diagrama, acá está, en esta parte, seleccionamos el sistema estructural, definimos los requerimientos de uso del sistema estructural. Una vez definido el uso del sistema estructural, nos pasamos al siguiente paso, en el cual seleccionamos el sistema estructural, la disposición geométrica de la estructura, de los elementos estructurales y el material de construcción. ¿A qué se refiere este paso? Bueno, en primero, vamos a definir el material de construcción. El material de construcción, ¿cómo lo definimos? Lo definimos de acuerdo a la zona donde nos encontremos y a las solicitaciones de la estructura. Por ejemplo, nosotros acá nos encontramos en Perú, y en Perú el material más empleado en la construcción, ¿cuál es? El concreto armado, ¿no es cierto? A veces, usualmente también utilizamos el acero estructural, pero mayormente nos abocamos en el concreto armado. Como vemos, todas las estructuras, las edificaciones, están hechas a base de concreto. Ya, una vez definido el material que vamos a utilizar, vamos ¿cómo se llama? A definir el sistema estructural. ¿A qué nos referimos con el sistema estructural? El sistema estructural es los elementos que van a soportar la estructura. Por ejemplo, pueden ser un sistema porticado, un sistema de muros de corte y un sistema estructural mixto. El sistema estructural mixto es un sistema porticado con la combinación de muros de corte. Acá en el pequeño gráfico que tenemos, este gráfico está basado en una norma venezolana de 1985, en la cual más o menos nos indican a cuántos pisos podríamos llegar con cada tipo de sistema estructural que teníamos, ¿no? Por ejemplo, con pórticos en esa época de 1985, se estimaba que se podían hacer hasta 20 niveles, y con un sistema estructural de muros o pantallas podíamos llegar a 30, 35 niveles. Una vez definido también el sistema estructural, ¿a qué procede? Procede a seleccionar la disposición geométrica de la estructura. ¿A qué nos referimos en esto? Vamos a ubicar dónde se ubican las columnas, las placas, las vigas. Si bien es cierto, esto no está bien definido, o sea, no tiene un manual para decir, digamos, en tal lugar tiene que ir una columna, en tal lugar tiene que ir una placa, ¿no? Esto más que todo se basa en ¿qué? En la arquitectura de la edificación y en la experiencia del ingeniero que va a plantear la estructura. Esta puede tener varias formas o varios modelos que nosotros podemos seleccionar, ¿no? Esto, como lo dije, depende más que todo de la experiencia del ingeniero estructural. Una vez concluida esta etapa, nos vamos a la siguiente etapa, que se refiere a la determinación de las cargas actuantes en la edificación y la determinación de los requerimientos de servicio, como puede ser el control de deflexiones, las deformaciones de la estructura. Y esto pasa así. Para determinar las cargas actuantes de la edificación, nosotros ¿a qué nos abocamos? Como vimos en el primer paso, nos abocamos al uso de la edificación. Entonces, ¿qué pasa acá? Que nosotros tenemos normas, en el caso de Perú, la norma técnica es 020, que es la norma de cargas, y en el caso americano, en el que generalmente se basan todas las normas sudamericanas, es la norma AC 7-2016. En la cual nosotros nos indican qué cargas tenemos que ponerle a la edificación. Estas cargas pueden ser estáticas o cargas dinámicas, y estas cargas también dependen del uso de la edificación. Un hospital no tiene los mismos requerimientos de carga que una edificación. Acá vemos un pequeño diagrama de cómo se dividen las cargas, ¿no? Las cargas estáticas, que pueden ser las cargas permanentes o fijas, que es como se llama sobre todo la carga propia de la edificación. Las cargas que nosotros podemos incluir a la edificación, como pueden ser los acabados, los muros, etcétera. Las cargas variables o móviles, que son sobre todo la carga de las personas que habitan la edificación, y los asentamientos, cambios de temperatura que se dan por la naturaleza, por la propia naturaleza. Y las dinámicas, que son cargas que suceden eventualmente, como pueden ser las oscilatorias y los impactos o explosiones. En las oscilatorias nosotros podemos tener el bien conocido sismo, que es generalmente para lo que diseñamos en nuestro entorno, y otros que pueden ser las cargas de viento y oleaje. Y en la siguiente parte nosotros vemos los requerimientos de servicio. La norma peruana E060 y el ACI 318 tienen ¿cómo se diría? Unas deflexiones en los elementos estructurales definidos. ¿Para qué? Para que estos puedan tener un límite de servicio de la estructura.
Acá, como vemos en la tabla 24.22 del ACI 318-2019, nos indican cuál es el límite de flexión máxima para las vigas o losas, y en la tabla 9.2 de la E060 nos indica lo mismo, el límite de flexión para carga para vigas y losas. Una vez definido las cargas y los requerimientos de servicio, nosotros procedemos al diseño estructural preliminar, en el cual hacemos lo siguiente, ¿no? En el diseño estructural preliminar, nosotros tenemos que hacer el predimensionamiento de la estructura. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, normalmente, los ingenieros ya no están haciendo, ya no hacemos el predimensionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos softwares que nos ayudan a iterar en estos casos. Por ejemplo, digamos, agarramos el SAP, el ETABS, y colocamos las columnas, vigas, las placas, como indica la arquitectura, y en base a eso vamos analizando. Pero acá, ¿qué pasa? Que perdemos valioso tiempo iterando, ¿no? No tenemos, ¿cómo se llama? Características que puedan que puedan igualarse a la realidad. En cambio, si nosotros predimensionáramos los elementos estructurales, no pasaría esto y ahorraríamos mucho tiempo. Ahora, tenemos que recordar algo, que si la configuración inicial de la estructura es deficiente, también lo será el resultado final. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros predimensionamos mal o ubicamos mal los elementos estructurales, no van a cumplir los requerimientos a los que la estructura está sometida. Y al contrario, si nosotros configuramos la configuración inicial es satisfactoria, el resultado final será más que aceptable. Por eso este paso es esencial en el diseño y estructuración de una edificación. Siguiendo este paso, nos procedemos al análisis estructural y a la evaluación de las solicitaciones en puntos de interés. ¿Qué pasa hoy en día? Anteriormente, ¿qué hacían los ingenieros? Los ingenieros se dedicaban hacían el análisis estructural manualmente, lo cual demoraba mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué pasaba acá? Digamos que no hacían el predimensionamiento como lo indicamos anteriormente y no ubicaban bien sus elementos estructurales. ¿Qué pasaba? Tenían que volver a hacer todo el análisis desde el principio. Pero ¿qué pasaba? Que si eso te tomaba mucho más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacían manualmente. Hoy en día nos ahorramos tiempo con las herramientas estructurales, como el SAP, el ETABS y el robot estructural. Y como dijimos, evaluamos las solicitaciones en los puntos de interés. ¿A qué nos referimos con esto? En cada tipo de elemento estructural, nosotros tenemos que analizar las solicitaciones a las que se les requiere. Por ejemplo, en las losas, ¿a qué solicitaciones mayormente requerimos las losas? A corte y a flexión. Las vigas las solicitamos a corte, flexión y torsión. Las columnas y placas a flexocorrección y corte, y las cimentaciones a flexión y corte. Una vez analizado la estructura, ¿qué pasa? Hacemos el análisis de los estados límite y los requerimientos de resistencia. ¿A qué nos referimos en esto? Los estados límite y requerimientos de resistencia. Para el método de diseño estructural, anteriormente utilizábamos un tipo de diseño estructural que se llamaba diseño por esfuerzos permisibles, o en inglés el WSD, Working Stress Design, y también conocido como ASD, Allowable Stress Design, en el cual nosotros, ¿qué pasaba? Solicitábamos a la edificación unas cargas de servicio, o sea, cargas no mayoradas, y estas las tienen que ser menores, iguales a un esfuerzo admisible. ¿A qué nos referimos? Que el esfuerzo que solicitábamos, digamos, para el acero, para el concreto, lo multiplicábamos por un factor de seguridad. Como se ve acá, para el acero se multiplica su factor de seguridad, era 0,50, y para el concreto 0,5. Entonces, ¿qué decir? El esfuerzo admisible debía ser menor que 0,50 el esfuerzo admisible del acero, y para el concreto 0,45 la resistencia a compresión del concreto. Hoy en día, a partir más o menos de 1960, 1970, cambió este tipo de diseño y utilizamos el diseño por resistencia o estados límites, también conocido como diseño por factores de carga y resistencia, LRFD, el cual conocemos muy bien, el cual se refiere a qué? A que las cargas las mayoramos, o sea, las multiplicamos por un factor de seguridad, las mayoramos, y la resistencia también la reducimos con un factor de minoración. Bien conocido, por ejemplo, la combinación de carga, 1.2 veces la carga muerta más 1.6 la carga viva, que es la mayoración de las cargas, y la resistencia de diseño tiene que ser minoreada por factores de seguridad como 0,9 para casos de flexión, 0,85 para casos de compresión.
Una vez hecho haber analizado los estados límites de requerimiento, tenemos que ver dos casos. Si el diseño cumple o si el diseño no cumple. ¿Qué pasa si el diseño no cumple? Entonces tenemos que volver a la parte de la estructuración, del predimensionamiento. Pero en este caso, el predimensionamiento ya tendríamos que, en base a las dimensiones ya establecidas en el predimensionamiento, tendríamos que ampliarlo. Por ejemplo, digamos, hemos predimensionado una columna de 25 por 50 centímetros. Entonces, como no cumple, nosotros estas dimensiones tenemos que incrementarlas, que podría ser 30 por 50 o 30 por 60 o 25 por 60. Eso ya depende mucho de la experiencia del ingeniero estructural. ¿Qué pasa ya? En el caso de que sí cumpla, tenemos que entonces verificar el cumplimiento de los requerimientos de servicio. ¿A qué se refiere? Que tenemos, como nosotros vimos en este paso, vimos que nosotros indicamos qué control, qué deflexiones, qué deformaciones debería tener la estructura. Nosotros tenemos que en este paso fijarnos esa situación. Y entonces nos vamos a esto. Verificación de las deflexiones, vibraciones, grietas, etc. Para esto también la norma peruana y el ACI tienen sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, normalmente nosotros cuando diseñamos losas o vigas, las predimensionamos como la longitud libre entre 10, entre 2, entre 8. Pero acá nos olvidamos de algo muy importante que dice la norma. La norma te da un espesor de operalte mínimo para losas y vigas, como se muestra en esta tabla, para lo cual tú no debes verificar deflexiones. ¿Qué pasa si, digamos, tu losa no cumple esto? No cumple que, digamos, la luz libre entre 20 no cumple esta tabla. Entonces tú deberías verificar las deflexiones. ¿A qué me refiero? Que cuando tú diseñas una viga, perdón, y esta viga se encuentra sobre un vidrio, si esta viga se deflecta mucho, este vidrio puede llegar a resquebrajarse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que verificar las deflexiones del elemento estructural. Como dije, el ACI y la norma peruana te dan ciertos límites para los cuales no va a ser necesario que tú verifiques esta deflexión, pero también hay, como les dije, nosotros predimensionamos con una luz libre de 25, de L entre 10, de L entre 8 o L entre 12, y normalmente las losas aligeradas no cumplen estos límites, para lo cual nosotros deberíamos verificar la deflexión de estas vigas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que a nosotros, ¿cómo verificamos la deflexión de estas vigas? Normalmente en los cursos de pregrado no nos enseñan esto. Entonces, lo que debemos acá es estudiar generalmente el momento de agrietamiento, porque el momento de agrietamiento de la sección gruesa, la sección no agrietada y la sección agrietada, porque en base a esto es que tanto la norma peruana como la ACI se basan en el control de deflexiones. Una vez hecho esta verificación, nosotros tenemos que ir al paso de ver si cumple o no cumple. Si no cumple, tenemos que volver a hacer el rediseño de la estructura, ¿no? Otra vez repetir el proceso desde el paso del predimensionamiento y el análisis estructural. Pero, ¿qué pasa si cumple? Si cumplen, tenemos dos alternativas. ¿Queremos analizar el proyecto otra vez o no queremos analizar el proyecto otra vez? Si nosotros queremos comparar la economía con los costos del proyecto, tenemos que analizar otra alternativa de diseño. En esta otra alternativa de diseño, nosotros podemos ver que la nueva alternativa de diseño puede ser más económica, tiene una mayor facilidad constructiva o es más eficiente. En cambio, si no queremos repetir el proceso, si queremos repetir el proceso, entonces, ¿qué pasa? Empezamos otra vez desde seleccionar el sistema estructural, la geometría y el material de construcción. Y procedemos a hacer todos los pasos desde el principio. En caso de que no queramos, de que hayamos analizado más de una alternativa o no queramos analizar más de una alternativa, ahí nos abocamos en que si es económico, si es fácil constructivamente o si es eficiente. Una vez hecho esto, pasamos a preparar la documentación para el cliente. ¿Qué normalmente le presentamos? En nuestra zona, ¿qué normalmente le presentamos al cliente? Hagamos a una persona natural que quiere construir su vivienda. Nosotros normalmente le presentamos solo los planos, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros presentemos
todos estos documentos y más, como por ejemplo la memoria descriptiva, las especificaciones constructivas, los planos, obvio, los cómputos métricos, que podría ser la memoria de cálculo, el análisis de precios unitarios, los planes de mantenimiento, etcétera. Y luego de esto procede la construcción. Debemos recordar algo muy claro, que las estructuras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen. Esto se ve mucho en nuestra zona porque normalmente nosotros hacemos los planos, bueno, perdón, los clientes te piden hacer los planos, pero ¿qué pasa? Que normalmente lo hacen construir con un maestro de obra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el maestro generalmente a veces no cumple con las especificaciones de los planos y con todo el detallado que tú le has dado a los elementos estructurales. Y entonces las estructuras no se va a comportar como tú las has diseñado, sino como la están construyendo. Y eso es una desventaja tremenda. Bueno, el tema principalmente, el de hoy día se abocaba principalmente a esto, que era los fundamentos para el análisis de diseño estructural, que se pasa en este flujograma que les mostré. Adicionalmente a esto, vamos a dar un par de tips que normalmente, como cuando era estudiante de pregrado, no lo entendía muy bien y me quedaba con la duda, ¿no? Y sé que muchos de ustedes, los que están presentes hoy en día, sienten lo mismo. Para lo cual, vamos a agarrar primero el SAP. Acá en el SAP hemos modelado una vigueta con las siguientes características, ¿ya? Una vigueta en T, o sea, un nervio losa con un ancho de alma de 10 centímetros, el ala de 40 centímetros, peralte total de 25 centímetros, un recubrimiento de 2.5 centímetros, para lo cual mi peralte efectivo es de 22.5 centímetros, con una efluencia del acero de 4200 y una resistencia de compresión del concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que modelamos acá en el SAP. Si queremos podemos verlo acá. 25 centímetros, 50 centímetros, 5 centímetros y 10 centímetros, ¿no? Como lo indiqué. Ya, adicionalmente a esto, ¿qué pasó? Nosotros le asignamos cargas. Le asignamos cargas lineales, como es una viga, de 325 kilogramos por metro lineal, perdón, 325 kilogramos por metro lineal como carga muerta, como sobrecarga permanente, perdón, y 125 kilogramos como carga viva, adicionalmente a su peso propio de la vigueta. Entonces esta vigueta la analizamos y lo cual nos da este siguiente diagrama de momentos para la combinación de carga de 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Como vemos, es el comportamiento más o menos. Cuando tú haces un análisis estructural manual, vas a ver que te bota estos momentos. El primer tramo con momento positivo en la parte central, momento negativo en los apoyos, igual en el tramo central y igual en la vía de la derecha. Vamos a ver los valores para poder hacer un cálculo manual. Ya, perdón. Acá nos indica qué cosa, que el diagrama de momentos nos indica qué cosa, que acá tengo 1160 kilogramos por metro en este tramo de la viga como momento positivo, menos 1466 kilogramos por metro como momento negativo, y así 346 kilogramos por metro como momento positivo, y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a hacer el diseño por el SAP. El SAP lo diseña, y si ustedes se dan cuenta, te bota estos valores. Te bota tanto a cero positivo como a cero negativo. Pero nosotros, ¿qué vimos en los diagramas? Vimos que el diagrama de momento te botaba momento positivo acá, momento negativo en esta parte, otra vez momento positivo acá, otra vez momento negativo en esta parte y otra vez momento positivo acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica acá? Que solo debería haber a cero en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte de la viga, en esta parte de la viga, en este apoyo de la viga, en este tramo y en este tramo central. Pero ¿qué pasa? El SAP lo diseña en base al ACI 318 del 2014. Y el ACI 318 del 2014 tiene ciertos parámetros que nosotros generalmente no entendemos porque no leemos la norma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deberíamos diseñar esta viga para que nos bote los resultados que nosotros queremos obtener?
Nosotros vamos acá a Overrides y, como les decía, el ACI diseña la viga como SWI Special, SWI Intermediate o SWI Ordinary. ¿A qué se refiere esto? Que el ACI tiene tres tipos de elementos frame o vigas, ¿ya? Que puede ser el SMF, el IMF y el OMF. ¿A qué se refiere esto? Que tienen ciertos requisitos para cada tipo de diseño que se le pueda dar de acuerdo a la zona sísmica donde se esté planteando la estructura. Pero esto, al ser una vigueta de losa, no necesita ninguno de estos requerimientos especiales. Entonces nosotros en el SAF deberíamos ponerlo como non-sway, o sea, que no quiera que sea ninguno de estos elementos estructurales, que no sea SMF, que no sea IMF o que no sea OMF, que lo diseñe como una viga simple, simplemente, como una viga simple. Entonces al hacer esto, el programa automáticamente nos bota solo el acero donde lo requiere. El acero positivo en la parte central y en el apoyo principal, en el primer apoyo, sin acero superior. Igual hacemos lo mismo para la viga del centro. No sé. Y pasa lo mismo. Y lo mismo para la otra viga. No sé. Ya como vemos, acá la viga ya está diseñada como una viga simple, sin ningún requerimiento especial por norma. ¿Ya? Entonces vemos que solo nos bota acero inferior y acero superior, donde lo requiere. Ahora, vemos acá, vamos a probar ahora el acero mínimo, que también hay muchas veces que nosotros no entendemos por qué el SAP o el ETAPS nos bota un acero mínimo menor al calculado. Como vemos acá, tenemos 0,545 centímetros cuadrados de acero requerido como acero positivo en este tramo de la viga. Si nosotros vamos a esta hoja de cálculo donde les puse, perdón, si nosotros vamos a calcular primero cuál es el momento que nos requiere en esta parte de la viga. Como les dije, bota 350 kilogramos metro. Acá está, 346, 350 kilogramos metro. Eso lo vamos a poner en una hoja de cálculo en la cual nosotros hacemos el diseño para flexión en la viga simplemente armada, en la cual nos va a botar un acero requerido de 0,42 centímetros cuadrados. Este acero de 0,42 centímetros cuadrados lo vamos a ver, este es el acero mínimo el acero que nos requiere la sección, ¿no? Ahora, eso vamos a compararlo con el acero mínimo por norma. El ACI te da dos valores de acero mínimo, que sería 14 por el área bruta de la sección entre FY y 0,80 por la raíz de F'C entre FY por B por D. En ambos sectores, si se dan cuenta, nos bota como acero mínimo 0,75 y 0,68. Pero el acero mínimo lo tomas como el mayor de estos dos. Esto es lo que nosotros calculamos. Nosotros si calculáramos, tendríamos que obtener este acero mínimo, 0,75 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Acá el SAF nos ha botado un acero de 0,55, si no me equivoco, que está mucho menor que el mínimo que nosotros calculamos, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto? Adicionalmente, el ACI tiene un requerimiento más, que, acá lo vamos a leer, acá está. Si el acero colocado en todas las secciones es como mínimo mayor en un tercio que el acero requerido para el análisis, no es necesario cumplir con los requisitos del acero mínimo calculado. O sea, ¿qué vamos acá? Que nosotros tenemos un acero requerido de 0,42 más un tercio de este, o sea, multiplicamos por 4 tercios, nos bota un acero de 0,56 centímetros cuadrados, que es aproximadamente igual a 0,55 centímetros cuadrados de acero que requiere la sección. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros generalmente cuando hacemos el análisis por un programa no estamos estudiándolo adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en las normas que este programa utiliza. Si se han dado cuenta, los programas SAP, ETAPS y la mayoría de programas están basados en una norma americana, en una norma europea. Y la norma E060, que es la norma de Perú, está basada en la norma ACI 318 del 2014. Perdón, del 2008. Y actualmente ya salió del ACI 318 del 2019. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vemos los requerimientos que realmente necesita. Nosotros no vemos lo que la norma nos indica, ¿no? O sea, nosotros nos abocamos en lo que nos enseñan en la universidad, cómo hacer los cálculos, pero no vemos no vemos cómo realmente calcula el programa.
como les estaba mostrando acá, cómo calcula el acero mínimo, por ejemplo, y cómo podemos calcular para que el programa diseñe una sección simple sin ningún requerimiento especial. Bueno, eso sería todo. Si, compañero David, si alguien tuviese alguna duda, por favor háganmelo saber. Sí, no sé si nos puede detallar a mayor alcance el tema del procedimiento. Me pareció muy importante si se podría dar una remembranza. ¿Qué aspectos principales deberíamos considerar dentro de este procedimiento? Ya que aquellas personas que están entrando al ámbito estructural, generalmente no se les enseña, ¿no? Claramente cuáles son los procedimientos. No sé si nos puedes aclarar un poco más, específicamente en la parte donde haces el predimensionamiento y, y los elementos a qué se diseñan, ¿no? Me parece que cada elemento se diseña de acuerdo al tipo de solicitaciones Ya, que se somete, ¿no? ya, está bien. Vamos a ir a ver esa parte acá. Por ejemplo, vamos a entrar como dice Davis, a las losas, al diseño de los fondos estructurales. Las losas, por ejemplo, se diseñan a corte y a flexión. Como estábamos viendo, la flexión se calcula, es una flexión simple, ¿no? Generalmente las losas solo requieren acero en una sola de sus capas, tanto acero inferior o acero superior. En cambio, las vigas se diseñan a una solicitación más, que es a corte, flexión y torsión. Acá en nuestra zona, generalmente, no nos enseñan a realizar el diseño de torsión, el cual también está, como se llama, determinado o especificado tanto en la norma ACI 318 como en la norma peruana. En estos, perdón, en esta flexión nosotros, como lo está indicando, se diseña, según el ACI, hay tres tipos de elementos frame, que son el SMF, el IMF y el OMF. Esto ustedes lo pueden ver en el ACI en su capítulo 26, si no me equivoco. Vamos a revisar. No, perdón. Acá está. En el capítulo 18 de la ACI 318 del 2014, ustedes pueden ver en el capítulo 318 estructuras sismoresistentes. En este capítulo, ¿qué te indica? Te da, ¿cómo se llama? Los parámetros estructurales a los que debe resistir cada tipo de elemento de acuerdo a la solicitación que tú le vas a dar. Si es SMF para una zona altamente sísmica, IMF para una zona intermedia con riesgo sísmico intermedio y una OMF para una zona con riesgo sísmico bajo, ¿no? Y en la norma peruana tú puedes ver eso en el capítulo 21, que acá también ve las disposiciones para el sistema, para el diseño sísmico, en la cual no se abocan solo en dos tipos de estructuras, que acá está dual tipo 1 y dual tipo 2. Las columnas y placas se diseñan a flexocompresión y corte. Acá tenemos que tener bien claro algo, que nosotros al hacer las combinaciones de carga, nosotros hacemos, para el diseño de vigas, nosotros utilizamos la envolvente máxima de estas combinaciones de carga. ¿A qué voy a esto? Que nosotros hacemos, digamos, 5 combinaciones de carga, agarramos los valores máximos y en base a eso hacemos nuestro diseño. Pero esto tú no lo puedes hacer en las columnas. ¿Por qué? Porque las columnas se diseñan en base a un diagrama de interacción. Y este diagrama de interacción depende de dos factores, tanto del momento como de la carga axial. ¿Qué pasa si para una combinación de carga 1, que es la 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, sí cumple el requerimiento? Pero puede que para una combinación de carga 2 una otra combinación N no cumple este requerimiento, se salga fuera de la curva. Hay un gran problema ahí, que entonces eso quiere decir qué cosa, que en las columnas y placas tú no puedes utilizar la envolvente de tu combinación de carga, sino que tiene que ser el diseño o la verificación para cada combinación de carga. Y las cimentaciones tienen un diseño similar al de las vigas o al de las losas, solo que en esta se le añade el corte, que tiene dos tipos de corte, el corte de flexión y el corte de punzonamiento. ¿Alguna consulta más, amigo Davis? Sí, no sé si nos puedes comentar, aparte de la normativa peruana, y entiendo que hay la nueva actualización del ACI, eh, ¿qué otra documentación es necesario tener, digamos, como una Biblia para el ingeniero estructural para que haga sus diseñamientos? Y aparte, ¿qué software o qué programas puedes recomendar de acuerdo a los distintos elementos que se va diseñando, ¿no?
Ya, bueno. Como vimos, o sea, tú, ¿qué tienes que hacer en esta situación? Tú tienes que aprender a diseñar, antes de utilizar cualquier software, tú tienes que aprender el diseño manual. ¿Por qué? Porque si tú no sabes el diseño manual, vas a perderte con los resultados del software, como estábamos viendo acá, que hay cosas que no entendemos, ¿no? Que cosas, los valores que te bota el software, los cuales tú no vas a interpretar. Así lo recomendable es agarrar cualquier libro de concreto armado y empezar a diseñar manualmente. Una vez que tú sepas diseñar manualmente, agarra primero el ACI. Yo recomiendo el ACI 318, ¿por qué? Porque es en base a esta norma en que las normas sudamericanas están basadas, principalmente la de Perú, que está basada en la norma del ACI 318 del 2008. Y adicionalmente, si tú quieres saber algo más del programa, tú puedes buscar en el programa los documentos, que el programa mismo lo tiene. Acá vemos todos los documentos, los tutoriales o manuales del programa. Estos, ¿cómo se llama? El programa al instalarse tiene todos estos documentos en su base de datos. Ahí está, por ejemplo, acá un tutorial puedes agarrar y puedes agarrar esto. Y acá te enseña a cómo usar el software, ¿no? Pero antes de aprender a usar el software, lo recomendable es que tú sepas hacer el diseño manual de cualquier elemento, de cualquier elemento. Aparte del documento del ACI que mencionaste, es claro que debemos llevar la normativa peruana. ¿Qué otra documentación más recomiendas para que cualquier persona que esté entrando al ámbito estructural siempre lo tenga a la mano, ¿no? Y sea necesario como material de consulta? Como les decía, cualquier libro de concreto armado. Por ejemplo, yo agarro el libro hoy en día. Antes había un libro de concreto armado en Perú del ingeniero Roberto Morales, que ya no sacó actualizaciones. Y hoy en día hay un libro de concreto armado del ingeniero Oviedo. Ahorita el nombre no me recuerdo del ingeniero, pero es el ingeniero Oviedo en Perú. Para cada país es distinto. Como les indicaba, por ejemplo, el documento que saqué, este diagrama, lo saqué del libro del ingeniero José Luis Alonso, que es un ingeniero venezolano. Ahora que me recuerdo, me dijiste que de los software que tú debes aprender a utilizar, ¿no? Tenemos que aprender a utilizar distintos software. Uno, primero tenemos que aprender a utilizar software como análisis estructural. ¿Para qué? Para ahorrarnos tiempo en el análisis estructural. Adicionalmente a esto, ya nosotros podemos agarrar software, el diseño estructural. Entonces, ¿qué podemos agarrar como software de análisis estructural? El SAF, principalmente. ¿Por qué? Porque este software nos ayuda a analizar todo tipo de estructuras estructuralmente, hacer el análisis estructural de todo tipo de estructuras. Ya, si tú quieres hacer el diseño de una edificación empíricamente dicha, utiliza el ETABS, ¿no? Adicionalmente a esto, tú debes agarrar siempre tu Excel, ¿cómo se llama? Es una regla claramente para todo ingeniero saber utilizar Excel. Y adicionalmente, si puedes, o sea, si te da la curiosidad, agarra el MATCAD, que es una hoja de cálculo similar al Excel. Bueno, no similar, es como una hoja de cálculo manual en la cual tú puedes hacer tus ecuaciones, tus fórmulas, todo como lo pueden ver acá. ¿Algo, ¿Alguna consulta más? Como les dije, acá veo del ingeniero Carlos Pérez algún libro en especial que nos recomienda para diseñar, como le decía. Anteriormente agarrábamos el libro del ingeniero Roberto Morales y hoy en día hay un libro de un ingeniero Mendoza, el cual se los vamos a compartir, ¿cómo se llama? La portada, porque es un libro que tiene que comprarse, obviamente, para que sepan más o menos cómo se llama y cómo es el libro. Eh, Genial. Si tiene los participantes, si tienen alguna consulta, por favor háganla por el chat o en este caso si están en Facebook, en las preguntas que las vamos a responder. Consulten si vas eh, no, de las estructuras, si bien la metodología No, BIM es no te escucho bien, amigo, no te escucho bien. No te ¿Me escucho. escuchas? Ahora sí. Te consultaba, respecto a la metodología BIM, entendemos que día a día esta metodología viene entrando con fuerza a nuestro país. ¿Y qué software nos puedes recomendar o qué herramienta o cómo es hacerse el proceso de estructuras que se relaciona con la metodología BIM? Ya. Hoy en día, como dice Davis, hay muchos software que están entrando con Bing, ¿no? Principalmente el SAF y el ETABS tienen un plugin en el cual tú puedes hacer ¿cómo se diría? Un apoyo, una colaboración entre Revit con SAP.
eso es uno de los pasos que puedes utilizar. Otra cosa que puedes utilizar es agarrar el mismo robot estructural, el cual ya viene enlazado de por sí con el Revit, ¿no? ¿Para qué? Para que te pueda ayudar a, ¿cómo se diría? Ayudar en la elaboración de la documentación para presentar al cliente. Eh, ok. Otra consulta que se tiene es la última documentación del ACI que mencionas, es la última actualización que entiendo que es la que está vigente, ¿no? ¿O cuál es la Sí, esa? ¿Qué nos puedes comentar ya, de eso? esto tengo que hacerles un comentario respecto a las normas del ACI y de la norma AC. Uno, que la norma ACI 318-2019 es la última que se lanzó, que fue el año pasado, y ¿cómo se llama? Actualmente en internet tú puedes encontrar la norma en inglés. La en español ahorita está siendo vendida, no está libre, o sea, no la puedes encontrar en ninguna página y aproximadamente cuesta $200 en español. Ahora, lo que quería comentarles es que tanto el ACI, el ACE, todas esas normas a las que nosotros referimos, no son normas propiamente ¿cómo se llama? De Estados Unidos, sino son normas de organizaciones que se juntaron para crear esas normas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos propiamente no crea una norma, sino se basa en estas, pero una vez ya han sido publicadas y aceptadas por cada estado, de cada estado de ese país, ¿no? Genial. En todo caso, en resumen de la charla podremos decir lo siguiente, ¿no? Primero estableciste un procedimiento que generalmente hay que seguir claramente las etapas de cómo hacer el diseño estructural y antes lo que ya se está dejando hacer el predimensionamiento, según tu perspectiva, me parece que lo has resaltado bastante, que es muy importante para optimizar los tiempos y no solamente de frente correr a un programa y empezar a desarrollarlo, ¿no? El otro resumen que podemos rescatar de toda tu presentación es que no todo lo que dice un software o no todo lo que dice un software, lo que te bota los datos son veredictos, ¿no? Y se aplica en la norma vigente, en este caso de Perú, ¿no? Es cuestión de analizar e interpretar la documentación complementaria como el ACI que mencionas y demás documentación para interpretar los resultados de la norma. Y tal vez lo que también rescato, lo que mencionaste, es que no se trata de ir software por software, porque cualquier dato que le des erróneamente te va a dar un resultado erróneo y es necesario empezar a saber primero la etapa manual, agarrar tus hojas de cálculo y recién empezar a migrar a un software, ¿no? Y no al revés, porque al día de hoy creo que ya nos estamos acostumbrando al facilismo y para saltar a un software y no entendemos los datos, no nos cuadran las cosas y con mucha investigación, mucha normativa nos damos cuenta que hay un porqué de las cosas, pero que no se aplica mucho a las normas, ¿no? Sí, Quería David, consultarte. justo escuché hace un par de meses a un ingeniero en Lima que decía que hoy en día los ingenieros civiles salimos sabiendo software y no sabiendo diseñar. ¿Qué pasaba? Que contratas a un ingeniero, cualquier ingeniero, agarra el software, modela como le han enseñado en algún curso de estructuras, digamos, y te dibuja o te entrega los planos en base a los resultados que le ha botado el software, sin saber propiamente cómo se obtiene cada dato, saber si está mal o está bien, o eso, ¿no? Y cómo se llama, como tú dices, es esencial que primero sepamos cómo hacer el diseño manual, cómo hacer el diseño en una hoja de cálculo, en una hoja, en hoja y papel, o en cualquier otra cosa que sea manual antes de utilizar cualquier software. Durante tu procedimiento mencionaste que había tres tipos de sistema estructural. No sé si nos puedes comentar más a detalle en qué tipo de edificaciones se utiliza este sistema estructural, para qué edificaciones, de qué niveles. No es de acuerdo a los niveles, sino es en base a ¿cómo se llama? A la importancia sísmica. Por eso, como te indicaba en el capítulo del ACI, indica estructuras sismoresistentes. Y en la norma peruana, perdón, acá está. En la norma peruana te indica disposiciones especiales para el diseño sísmico. Entonces, ¿en qué se basa esto? A las zonas donde se encuentra la edificación. Si es una zona altamente sísmica, moderadamente sísmica o de riesgo sísmico bajo.
Pero de acuerdo más o menos a, y vayamos al ejemplo, ¿no? De Perú, ¿qué sistemas estructurales recomiendas? Como en la costa, en la sierra, en la No, selva. por eso te digo que en Perú tenemos, como digamos, en Perú estamos basados en el ACI, ¿no? Tenemos en el ACI la SMF y la IMF, y en Perú tenemos estos sistemas estructurales como son, perdón, ¿dónde está la cosa? Eh, acá, el dual tipo uno y el dual tipo 2. Lo ideal, ¿qué va a hacer acá? Que tú como ingeniero estudies el ACI, ¿no? Para que sepas diseñar por lo menos en todo, cómo se diseña en toda América, cómo se diseña en estructura de concreto. Y en base a esto, tú compararla con la norma peruana. ¿Por qué? Porque siempre varía, ¿no? Por ejemplo, la combinaciones de carga. El ACI te indica el 1.2 más 1.6 de carga viva más perdón, carga muerta más carga viva. En cambio, la norma peruana te indica 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Al momento de hacer tú la comparación entre entre la norma del ACI y la norma peruana, tú vas a ver ciertas discrepancias que son por valores mínimos, pero siempre van a discrepar. Por ejemplo, en la norma peruana, el sistema especial, el sistema OMF no está considerado, ¿no? Los sistemas que están considerados es el SMF y el IMF, pero con ciertas variaciones. Genial. Acá hay un comentario que nos dice, bueno, es un complemento a lo que mencionas, ¿no? De Juan Diego, y dice que de hecho, en adición a lo que comentaron, en algunos países existe la regla de una vez haber proyectado la estructura, sea cual sea el software utilizado, hay que demostrarla mediante esquemas manuales para validar la credibilidad del proyecto estructural. Y bueno, así debería ser, no solo que en Perú no pedimos eso. En Perú más bien vi que muchos de las memorias de cálculo no indican, no están bien detalladas, solo muestran, podríamos decir, el espectro de respuesta sísmico y las derivas de entrepiso, y nada más. Bueno, nada, ingeniero Diego, agradecerle por su participación. Claramente que el presente taller no era enseñarles a hacer un diseño estructural, porque eso no demora en una clase o No, en una sola interacción, ¿no? Sino era darle un alcance más o menos al público que nos está viendo de cómo hacer el procedimiento, cómo se debe arrancar, cuál es la importancia de cada etapa. Claramente resaltaste que el predimensionamiento, que al día de hoy ya no se acostumbra, es necesario hacerlo, y qué normativas, qué documentación aplica. Y por último, entiendo que trataste de transmitir que cualquier software que se utilice, si no se sabe con qué normativa, con qué documentación trabaja, nos va a botar datos que no tenemos contemplado, ¿no? Entonces es importante interpretar no solamente la normativa peruana, sino demás normativas, ¿no? Bueno, al final nos piden los que están en el presente, los asistentes, nos dicen si es posible que puedas compartir las diapositivas, la documentación no, que claro. está. Este diagrama, este esquema lo vamos a compartir al grupo, imagino que al Facebook de Construedu, ¿no? Para que todos lo puedan ver. Ah, genial, ok. Claro. Sí, actividades adicionales, si pueden, consigan este libro de vulnerabilidad sísmica y edificaciones, porque es muy bueno, pero el problema es que en internet te encuentras solo la parte preliminar, que son las primeras 77 páginas del libro. Acá hay una consulta de Robinson Tobar Soto y dice, siempre que sea una edificación, ¿tiene que hacerse el análisis en etapas? ¿Qué pasaría si tengo una edificación que es bastante irregular en planta, como en altura? ¿Los resultados de SAP y etapas serán los mismos? Eh, lo ideal es que los resultados del SAP y el ETAPS sean los mismos, pero tú al momento de hacer el análisis, o algo, cómo se dice el análisis, siempre diferencian un poco, y eso se debe al modelo, a cómo se diría, a cómo diseñas el SAP y el ETAPS. Mientras el SAP está enfocado a estructuras en general, tú puedes hacer el análisis ahí de muros de contención, edificaciones, zapatas, etcétera. El ETAF está diseñado específicamente estructuras, en el cual tú puedes poner la geometría que desees, ¿no? O sea, como dice ahí, si quieres puede ser irregular, no va a haber problema. Lo que te recomiendo, como siempre dije, es que si quieres hacer una estructura, perdón, una edificación, modélala en etapas, porque es mucho más sencillo y mucho más rápida.
Genial, ingeniero. Nada, agradecerle por su compartir conocimiento con nosotros, por aceptar la invitación y comentarles a los asistentes de Constructecnia que no va a ser el único taller que vamos a dictar. Recién estamos iniciando con la introducción al tema del diseño y análisis. Y nada, más bien Diego nos ha comentado que sí es factible que va a compartir su información, así que todas aquellas personas que se hayan registrado y hayan dejado su correo, le vamos a alcanzar por ese medio toda la información que ha presentado el día de hoy. Tal vez dio algunas recomendaciones ya para cerrar a aquellas personas que están entrando e iniciando el análisis estructural, ¿no? ¿Qué recomendación le Eh, fue? bueno, como le dije, o sea, aprovechen la universidad, aprovechen lo que van a aprender en el pregrado, porque bien o mal, si no sales sabiendo diseñar propiamente como te indica la norma una estructura, vas a salir aprendiendo a diseñar por lo menos manualmente, o cualquier elemento, o sea, vas a aprender a diseñarlo a las solicitaciones que les requiera, ¿no? Y adicionalmente vas a tener que, aprende mucho también en los cursos de análisis estructural, resistencia a materiales, porque son muy necesarios. Como le decía a un inicio, por ejemplo, para verificar las deflexiones de una viga, tú necesitas el momento de agrietamiento. Y el momento de agrietamiento es un tema sencillo que lo aprendes en resistencia a materiales. Genial, muy amable, ingeniero Diego. Hasta otra oportunidad. Bueno, acá todos los asistentes piden que haga un segundo taller y estaremos coordinando interno si es factible. Muchas gracias más bien por compartir su conocimiento. Hasta Gracias. nada, agradecerle a todos los participantes de Construedu que están en el presente taller. No va a ser el único. Recordarles que el día de mañana vamos a tener taller referente a la metodología BIM, introducción al modelado de estructuras. El día viernes tenemos también referente al tema de BIM, pero ya centrado al modelado de instalaciones sanitarias. El día sábado tenemos introducción al Lean Construction, ¿verdad? Entonces, les queda invitado a todas las personas que están conectadas para que se sigan enganchando con Construedu, que día a día vamos a seguir compartiendo información. Y nada, saludos para todos, muy buenas tardes y nos vemos mañana a las 3 de la tarde.